Bienvenidos a la revisión de una nueva agenda económica PM acá en CNN Chile y que sigue mostrando los enormes efectos políticos del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria. Porque la pregunta sigue vigente: ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Insistir en el Senado o esperar un año para llevar nuevamente el proyecto a la Cámara Baja? Hasta ahora no hay luces de que se incline por uno u otro camino, tal como nos cuenta Belén Vázquez. Al gobierno todavía le cuesta creerlo y aún no termina de digerir la derrota sufrida en la Cámara. Y es que ni en los cálculos de la oposición estaba contemplada la posibilidad de que la reforma tributaria fracasara en la votación en general. Acá los responsables de la votación son los parlamentarios que votaron y también los que no votaron. También las parlamentarias que salieron de la sala para no votar. Pero de nada vamos a sacar si es que solamente nos quedamos en ustedes fueron, nos van a decir de vuelta, no, fueron ustedes que no hicieron la pega. El punto es que los chilenos pierden. Un día después de la votación que rechazó la idea de legislar, el Ejecutivo todavía no tiene claro qué hacer con el proyecto que financiaría el alza en la PGU, mejoras en salud y educación, entre otras. No tengo nada que decirles por el momento. El presidente todavía está en el norte, así que cuando él vuelva tendremos la oportunidad de evaluar escenarios alternativos. Tuvimos una larga conversación con los partidos oficialistas donde lo importante, el respaldo para poder encontrar los caminos que nos permitan recuperar lo esencial, ¿no? Tras lo que sucedió el día de ayer con la votación de la reforma tributaria. De esa conversación debe emanar la apuesta que haga el Ejecutivo para sacar adelante uno de sus proyectos emblemas. Un camino es insistir en el Senado, donde requieren del apoyo de 2/3 de los senadores presentes, pero en dicha Cámara no tienen mayoría. Otra alternativa es esperar un año y presentar una iniciativa de la misma idea matriz en la Cámara Baja o derechamente presentar un proyecto totalmente nuevo. Aún en análisis, ni en sus propias filas hay consenso sobre cuál es la opción más viable. Los partidos de gobierno no somos mayoría dentro de las cámaras, necesitamos generar acuerdos. Si esa voluntad existe, uno puede encontrar el mecanismo, ya sea por vía de los 2/3, por vía de la insistencia, ¿cierto? O si no, lamentablemente, esperar un año. Debiera ser reinstalar nuevamente el tema en el Senado, a pesar del alto quórum que se requiere, para ver que acaso existe realmente voluntad por parte de los sectores de derecha de legislar sobre la reforma tributaria. Ha sido el propio ministro Marcel quien se ha encargado de dar cuenta de los efectos que tiene el rechazo a la idea de legislar la reforma. El énfasis ha estado en el ítem pensiones, dado que casi la mitad de la recaudación tenía como destino el aumento de la PGU a 250.000 pesos, y también en pymes, donde el secretario de Estado ha sido algo más gráfico con las consecuencias. Tomemos el caso de una empresa con ventas de 60.000 UF al año. Esa empresa tiene una rentabilidad del orden del 10%. Eso significa que en los próximos 2 años esa empresa va a pagar 36 millones de pesos más de impuestos respecto de lo que determinaba el proyecto de reforma tributaria. Al gobierno se le ha criticado el tono con el que ha enfrentado el rechazo de su iniciativa, desde las celebraciones de los evasores de impuestos hasta adosar responsabilidades al expresidente Sebastián Piñera han sido parte de las reacciones del gabinete. Le pediría al gobierno y particularmente al ministro Marcel que no siga con declaraciones de descalificación que promueven odiosidad y polarización. El gobierno nuevamente pretendió imponer sus términos, con falta de capacidad de diálogo y también con falta de capacidad de ordenar a sus propios miembros de sus coaliciones de gobierno. Los cuestionamientos han llegado incluso al propio mandatario, quien criticó duramente a quienes rechazaron la idea de legislar. El punto es que cuando él fue parlamentario, también votó en contra de la idea de legislar la reforma tributaria de la administración anterior. La reforma que se había propuesto durante el gobierno anterior era para bajar impuestos, era para llegar menos recursos, cuando lo que es consenso que necesitamos es otorgar mayores recursos para poder garantizar mayores derechos. El gobierno ahora debe reconfigurar su estrategia no solo para sacar adelante su proyecto, sino también para lograr acuerdos a nivel parlamentario en un Congreso donde los ánimos ya están crispados. Por lo pronto, le queda en tramitación el royalty minero y el ingreso de los impuestos correctivos, que también se enmarcan en la reforma tributaria.
El rechazo de la Cámara a la idea de legislar la reforma tributaria dejó en una posición muy incómoda al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos a analizar el escenario con alguien que ocupó ese puesto, el exministro Felipe Larraín, a quien vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, con mucho gusto estar con ustedes hoy día. ¿Qué le pareció la decisión de la Cámara de rechazar la reforma tributaria? Bueno, yo creo que en primer lugar es una decisión sorpresiva. Si usted ve los titulares de prensa de los días anteriores, los cálculos eran que esto se aprobaba. Ahora, a mí me parece que antes de empezar a echarle la culpa a la oposición, creo que el gobierno debe hacerse una autocrítica. Y debe hacerse una autocrítica porque en primer lugar aquí hay razones de forma y de fondo. Muchos han aludido a una polémica entre una diputada y un ministro que generó algún efecto en el margen, ¿no es cierto?, y que puede haber influido en 1 o 2 votos. Ahora, ciertamente que yo no niego que esto exista, pero creo que hay temas de fondo. El gobierno no pudo alinear a su propia coalición para poder aprobar esta reforma, porque el gobierno sabía que no iba a contar con los votos de la oposición. La oposición había sido muy clara, muy transparente al respecto. Y la razón fundamental, a mi entender, Nicolás, es que el proyecto no tuvo cambios sustanciales, excepto desde que entró a la Cámara. Se presentaron, se habla de 90 indicaciones, pero ¿cuál es la sustancia de esas indicaciones respecto a hacer cambios importantes, como es las críticas que se habían hecho a este proyecto y que hicimos muchos analistas, no solamente la oposición, analistas independientes, las pymes, plantearon una serie de aspectos que no fueron recogidos en lo fundamental? Lo que se recogió fue un error, se corrigió un error en la recaudación y en el impuesto a las utilidades retenidas, que es una cosa que, dicho sea de paso, es uno de los puntos menos felices de este proyecto, es este impuesto nuevo a las utilidades retenidas que grava el ahorro, que grava la inversión, que va a ser un detrimento a las posibilidades de crecimiento futuro de este país. O sea, a mí me parece que este proyecto tenía una cantidad importante de problemas, de políticas de aumentos de impuestos que iban a generar un frenazo en la inversión, cosa que está en todas las proyecciones para este año, el frenazo a la inversión, y que de alguna manera también influyeron. El proyecto no solamente tenía una mayor recaudación, sino que tenía una serie de otros elementos que eran bastante negativos a mi juicio. Entonces a mí me parece que esa autocrítica ha faltado. Sí, más que echarle la culpa a la oposición o incluso tratarlo, hacer descalificaciones de tipo personal, como vimos altas autoridades hacer en el día de ayer. Ahora, lo que todos esperaban, y yo me imagino que el gobierno también, era que se al menos aprobara la idea de legislar y que en el articulado se pudieran eventualmente rechazar algunos puntos, pero que el proyecto pasara al Senado y ahí se abriera una nueva negociación. ¿Usted cree que eso hubiera sido lo mejor? Mire, lo que pasa es lo siguiente, es que yo cito aquí las propias palabras del presidente Boric cuando rechazó en general la idea de legislar en el proyecto de reforma tributaria del gobierno anterior. En ese proyecto, el presidente Boric y su coalición votaron todos en contra de la idea de legislar. Y yo me imagino que porque tenían problemas de fondo y discrepancias de fondo respecto de ese proyecto, que por lo demás fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, ley de legislar. De tal manera que a mí me parece que el votar en contra de la idea de legislar no es negarse al diálogo, sino que simplemente establecer que no ha habido suficiente diálogo en el proceso previo y que se requiere un mayor esfuerzo por parte de las autoridades. Y yo creo que este esfuerzo que también tiene que ser conjunto, pero yo no descalifico ni nunca descalificamos cuando estábamos en el gobierno la gente que votaba en contra la idea de legislar, porque nos imaginábamos que tenían sus motivos. Ahora, a mí me parece que el escenario actual no es que no vaya a existir una reforma tributaria, simplemente va a haber una reforma tributaria bastante distinta de la que el gobierno ideó y que presentó a la Cámara en marzo, durante el año pasado. Sí, ya vamos a hablar de eso. Le quiero decir que el presidente Boric justificó este jueves su decisión de cuando era parlamentario, señalando que él rechazó la idea de legislar porque ese proyecto bajaba los recursos, porque bajaba los impuestos. En cambio, el proyecto actual
sube la generación de ingresos. Esa fue la justificación del presidente Boric. Bueno, una justificación que está equivocada, porque el proyecto contemplaba un aumento de la recaudación, Nicolás, y usted puede ver el informe financiero de ese proyecto que se ingresó el año 2018 al trámite legislativo, que contemplaba una mayor recaudación. Habían aumentos de impuestos, reducciones de impuestos, pero además era un proyecto que cuidaba el crecimiento económico del país. Y así ocurrió porque en el año 2018 tuvimos una mejora importante del crecimiento económico, aún con la presentación de este proyecto. Felipe, pasemos ahora en qué es lo que hay que hacer con la reforma tributaria. Usted fue ministro de Hacienda. Pensando en la mejor táctica legislativa, ¿usted insistiría en el Senado, asumiendo la difícil tarea de lograr los votos para lograr el quórum de 2/3, o esperaría un año completo para presentar un nuevo proyecto? Mire, yo lo que quiero decirle es que el camino de esperar un año completo es un camino bastante incierto. Es un camino incierto porque si se quiere insistir en lo mismo, hay una alta posibilidad de que le pueda ocurrir lo mismo al gobierno. Entonces, a mí me parece que lo más sensato es que el gobierno converse. Y estoy seguro que de parte de la oposición va a haber también un interés de escuchar los planteamientos del gobierno y también de hacer planteamientos propios. Para que haya una reforma, pero una reforma bastante distinta de la que ha planteado el Ejecutivo. A mí me parece que el camino no es cerrar la posibilidad de un diálogo para que realmente, si se quiere un pacto fiscal, el propio ministro planteó cuando se ingresó el proyecto que fue rechazado, que naufragó en la Cámara ayer, cuando se ingresó ese proyecto, él planteó que él quería un pacto fiscal. Bueno, pero ese pacto fiscal requiere no solamente pasar prácticamente inalterado el proyecto original del gobierno, sino que se requiere compensar y no, probablemente que hoy día, en parte de la autocrítica, es que uno puede decir, bueno, pero ellos quisieron dejar la negociación para el Senado. ¿Pero por qué? Porque juzgaron que tenían listo el proyecto en la Cámara y eso fue un error. Porque no estaban los votos. Al final del día no estuvieron los votos en la Cámara. Entonces, lo que usted recomendaría, Felipe, es que se hagan cambios al proyecto, se logre un acuerdo con la oposición, eventualmente ceder bastante en los distintos puntos de la reforma tributaria, pero insistir ahora en el Senado. Mire, yo lo que recomiendo es un camino de diálogo. Antes que insistir en el Senado, se requiere tener un diálogo y un acuerdo importante si es que se quiere aprobar algún proyecto tributario. Ahora, le quiero decir también, Nicolás, que hay otras cosas y hay otros proyectos, de tal manera que voy a desvirtuar algunas de las cosas que se han dicho después del rechazo de ayer de la Cámara al proyecto de reforma tributaria. Mire, hay en este momento el proyecto de royalty minero que se está tramitando en el Senado. Este proyecto ha avanzado bastante y la verdad es que esto, si uno mira el informe financiero, llega del orden de 0,6 puntos del PIB de recursos fiscales. Está también el futuro proyecto que no conocemos de impuestos correctivos. Esto, de acuerdo a las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, estaría llegando 0,4 puntos del PIB. Ahí tenemos un punto del PIB completo, ¿no es cierto?, de mayor recaudación potencial con estos dos proyectos que no han sido rechazados y uno que está bastante avanzado, pero el otro no ha ingresado. Y lo otro, Nicolás, es que hay la posibilidad de reasignar recursos en forma significativa. Nosotros hace un tiempo atrás publicamos una columna y en esa columna arguíamos que había del orden de más de un punto del PIB adicional de programas que estaban mal evaluados, de acuerdo no a una fuente interna, sino al Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí hay del orden de 2.400 millones de dólares en programas mal evaluados. Están también un proyecto de ley que está durmiendo en este momento en el Congreso, que es un proyecto de ley para mejorar las compras públicas en base a un informe de la Fiscalía Nacional Económica. Se hizo este proyecto permitiría mejorar el uso de recursos y obtener del orden de 900 millones de dólares por año. Si usted suma estos dos proyectos, le dan más de un punto del PIB. Entonces, considerando el posible ahorro de recursos, la reasignación de recursos, más este proyecto de mejora de compras públicas y los dos proyectos que el gobierno todavía tiene, ahí hay
del orden de 2 puntos del PIB de mayores recursos que se podrían obtener. Y por tanto, esto podría financiar tanto la PGU como la extensión que ha sido anunciada de Salacuna. Esto de decir que, porque se rechazó la reforma tributaria presentada por el gobierno ayer en la Cámara, no hay recursos para financiar la PGU o el proyecto Salacuna, no es correcto. Pero Felipe, esos son 2 puntos del PIB y lo que pretendía recaudar la reforma tributaria son 3,6 puntos del PIB. Sí, pero hay que ver cuánto cuesta la PGU, la extensión a la PGU en régimen. Lo que veíamos es del orden de 1 punto del PIB. Lo que cuesta la extensión de la PGU de algo más de 200.000 pesos hoy a 250.000. Y Salacuna, entonces si estamos hablando, es cierto que se pretende recaudar en total, en todos estos proyectos, 3,6 puntos del PIB. Ahora, eso es una cantidad muy importante de recursos, sin hacer un esfuerzo por parte del Estado de reasignar y de gastar mejor. Y yo creo que hay que poner el acento en que el Estado debe hacer también un esfuerzo, así como se lo está pidiendo al sector privado, a través de mayores impuestos, que ellos también hagan un esfuerzo. Yo creo que eso debe ser parte de un acuerdo, de un posible acuerdo. Felipe, cuando usted presentó reformas tributarias, obviamente tenía la misión de explicar y de convencer a los parlamentarios de los beneficios de sus propuestas, pero también los encargados de las Express son los que tienen que negociar con los parlamentarios y conseguir los votos. ¿Usted ve, más allá de responsabilidad del ministro Marcel, de la ministra secretaria general de la Presidencia por no tener los votos ni siquiera para la idea de legislar? Mire, para mí es difícil juzgar eso porque no conozco el detalle de las tratativas que se llevaron en el Congreso, pero ciertamente es un trabajo conjunto. En mi experiencia, y yo cuando me tocó ser ministro, trabajaba muy en equipo con las Express. Las Express es el aliado natural que tiene todo ministro que va a tramitar un proyecto al Congreso, que va especialmente a la hora en que se aproximan las votaciones, pero durante todo el proceso de diálogo anterior, uno trabaja codo a codo, mano a mano con las Express. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda y director de CLAPE SUC, como siempre, gracias por conversar con CNN Chile. Que esté muy bien. Mucho gusto, Nicolás. Encantado. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Volvemos a revisar la agenda de este jueves porque una nueva polémica hay en la crisis de las ISAPRES, porque se decretó que solamente pueden reajustar sus planes 2,6%. Esto provocó una nueva crítica por parte de las ISAPRES y de expertos que señalan que esto no sería suficiente para poder financiar a las aseguradoras, mientras que el gobierno justificó su determinación. Lo vemos en la nota de Belén Saldías. El futuro de las ISAPRES aún se vislumbra incierto y ahora se suma otra arista más. Esto luego de que la Superintendencia de Salud publicara la variación porcentual máxima que las aseguradoras privadas podrán aplicar para el alza de los planes de salud de sus afiliados. El tope máximo en que las ISAPRES podrán aumentar el precio base de sus planes de salud a partir de junio de este año 2023 es de hasta 2,6%. Si una ISAPRE decide fijar un aumento en sus planes, deberá entregar los antecedentes que justifiquen dicha alza y nosotros procederemos a verificar esa información para determinar si el alza propuesta está acorde con los antecedentes que nosotros tenemos. La Superintendencia definió en un 2,6% el indicador de costos de la salud del 2022, que se calcula en base a los costos de salud que hubo durante el año pasado. Una cifra inesperada para las ISAPRES, quienes esperaban que el alza máxima fuera mayor. La verdad es que tenemos que analizarla en detalle. Nuestra cálculos en realidad eran superiores a esa cifra. Nuestra cifra, el cálculo que nosotros habíamos llegado de las variaciones de costo por persona entre el 22 y el 21 era en torno al 3,5%. Este será el primer proceso de adecuación que se hará bajo el régimen de la nueva ley que puso fin a que las ISAPRES pudieran reajustar según su propio criterio los planes de sus afiliados. Tendrán un plazo de 15 días corridos para informar al regulador si aplicarán alzas y en qué porcentaje. Posteriormente se deberá realizar la verificación de los datos entregados. Es acertada, que protege a los usuarios de las ISAPRES y que éstas no pueden seguir resolviendo sus problemas solo a costa de los usuarios. Yo espero que las ISAPRES hagan un gesto
y que no lleguen a este 2,6% para demostrarle al país que ellos sí cometieron un error y que están dispuestos a dar señales. Espero que haya bastante rigurosidad en este proceso que viene, que es iniciado por la dictación de este indicador, y espero que no sean todos el mismo monto o el mismo porcentaje que el indicador, porque claramente caeríamos nuevamente en lo que sucedió en el año 2022. Para entendidos en el tema, esta baja variación, que es casi un tercio de lo que fue el año pasado, podría incidir negativamente en la situación actual en la que están las ISAPRES, puesto que además aún está pendiente la implementación del fallo de la Corte Suprema por cobros indebidos que obliga a las ISAPRES a la devolución de 1.400 millones de dólares a sus afiliados. Creo que es un elemento más que va en contra de resolver el problema de los seguros privados. El 2,6% creo que es una cifra bastante baja, aun cuando el incremento del costo de la salud, cuando uno lo ve en la parte operacional y prestadora, es bastante más que eso. Así también lo creen desde la Asociación de ISAPRES, quienes ya señalaban hace algunos días atrás que una eventual devolución sería la lápida del sector, puesto que además equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. Lo que vemos es que las cifras que se han indicado, que han salido, no son compatibles con lo que nosotros interpretamos del fallo y con la posibilidad concreta de que las instituciones efectivamente puedan seguir operando bajo esas condiciones. La declaración pública realizada por la Asociación de ISAPRES tuvo su respuesta por parte del gobierno, quienes señalaron, entre otras cosas, que desde el año 2020 a la fecha, las ISAPRES han reportado ingresos operacionales de 12.248 millones de dólares. Las ISAPRES son responsables del actual escenario que enfrentan y el gobierno cumplirá con el mandato de la Corte Suprema. Hay que recordar que la Asociación de ISAPRES se ha negado a ser parte de la solución del problema que ellas mismas generaron y por lo tanto a resguardar el acceso a la atención de salud de más de 13 millones de personas que pertenecen al sistema de salud privado. Además, desde el gobierno llamaron a las aseguradoras privadas a priorizar a sus afiliados, ponerlos en el centro de la solución y sumarse de manera constructiva al trabajo que se está realizando para que se tengan buenos resultados. De esta forma terminamos la agenda económica de esta jornada. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.